Buenas noches, bienvenidos. ¿Cuáles son las urgencias y prioridades en salud en este segundo semestre? Una vez que se ha cumplido el primero, que el presidente dio un informe muy escueto sobre realizaciones en salud y se imponen una serie de correcciones y coberturas ahora. Sobre todo cuando el viernes nos dijo aquí la ministra de Inclusión Social que las brigadas sociales, una iniciativa del Frente Sectorial Social que ella preside y que integra el ministro de Salud, nuestro invitado, van a ser más frecuentes. Hubo 84. Y reconoció que por el momento en zonas críticas el Estado no puede llegar con una atención permanente, será ocasional, hasta que la institucionalidad, como le llaman, se recupere. Pero este es tan solo uno de los múltiples aspectos que nos proponemos tratar con el titular de salud, que abordamos algo ya en mi programa de radio la semana pasada sobre el tema de seguridad de los médicos rurales, que también incidiremos ahora, pero que rebasa mucho más lo que se necesita. Por ejemplo, pagos oportunos a prestadores de salud. Eso y más enseguida, durante los próximos 60 minutos, con el doctor Franklin Encalada. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo con una aclaración y rectificación. A mí no me pasan una. Cité una frase de Rabindranath Tagore el domingo, ayer, atribuyéndosela a Khalil Gibran. Es esta que ven ahí. Si lloras porque el sol se ha perdido, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, Rabindranath Tagore fue Premio Nobel de Literatura en 1913, filósofo del movimiento Brahmo Samaj, posteriormente convertido al hinduismo, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones. Y la ministra de Trabajo citó otra frase maravillosa, atribuyéndola a parte de la literatura sin mencionar a su autor. La completo, dijo ella: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Corresponde a Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Aclarado eso, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, a través de Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Además, gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV a través de Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30, Cable Unión Canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora, que están acompañándonos en este programa, es mayor a 40.000. Carlos. En radio, 101.3 de FM, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba, misma frecuencia, 89.3 FM. Pero llega Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua también. Y desde el lunes 27 de junio en Quito, nos oyen y siguen por Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Nuestro invitado tiene un PhD en Educación Superior en la Argentina y es máster en Gestión Sanitaria. Nació en Loja, 20 de diciembre de 1974. Si leo el resto de su trayectoria, se me acaba el programa. Así que entremos en materia, señor ministro. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia. Defina primero, a su juicio, cuáles son las urgencias y prioridades en salud y por qué. Bueno, las urgencias y prioridades de en la salud es muy sencillo darse cuenta. Primero es que el ciudadano común
tenga acceso la gente que está en el territorio a los servicios de salud con inmediatez. Lo siguiente que yo acotaría aquí es el abastecimiento, que tengan medicinas y tengan dispositivos médicos, esos centros de salud donde quiero que se territorialice la medicina. Lo otro sería que podamos hacer un esfuerzo en tener a nuestros prestadores, que no dejan de ser importantes, para dar cobertura de salud al día en los pagos. Okay. Yo creo que por allí podemos tener una alternativa de urgencias. Necesito precisiones en ese mismo orden. ¿Hasta qué punto están limitados por distintas circunstancias? Transporte, inseguridad, problemas climatológicos, los accesos de la población a los servicios que tiene el ministerio. ¿De cuánto diría que es, no la cobertura, la accesibilidad? La accesibilidad, dándolo en términos de porcentaje, yo sí creo que estamos sobre el 70%. Ok, hay un 30% que todavía Sí. se queda fuera porque no puede llegar. Es que han habido muchas circunstancias que han hecho que no podamos hacerlo. Primero, tenemos un invierno agresivo. Ese. Lo segundo, un poco de inseguridad quizás para nuestros equipos. Y tercero, quizás un mecanismo en el cual los medicamentos no nos han llegado como nosotros hubiésemos Vamos querido. a eso. ¿En cuánto está el nivel de abastecimiento en En medicamentos? medicamentos estamos sobre el 80% actualmente. ¿Y lo recibió en cuánto? Lo recibimos casi en el 80%, le cuento. No hay que decir lo que es cierto. Nosotros no recibimos un desabastecimiento que sea muy notorio y nosotros más bien hemos fortalecido ese trabajo. Qué buena actitud reconocer algo que estuvo bien y lo han mantenido, no es usual. Lo otro, ¿cómo van a hacer para no tener tantos retrasos con prestadores de salud? Bueno, eso habría que conversarlo un poquito con finanzas, ¿no le parece? Y nosotros, ¿qué es lo responsable? Finanzas dice que es salud. El otro día me comuniqué con su colega, ¿qué pasó? Va a estar aquí por fin, Juan Carlos Vega, el jueves, y me dice, Carlos, eso es un problema de salud, los fondos yo los he situado. Estuvo un médico la semana pasada en el programa de radio y me enseñó el CUR, y me dijo, dígale esto al ministro de Salud, ¿por qué no se paga? Si dice el de Economía que sí. Me están jugando al florón ustedes. A ver, vamos a puntualizar y para tener unos conceptos un poquito más claros. ¿Cómo yo hago para pagar? Primero, el Ministerio de Salud, ¿cuál es mi función? Mi función es observar, primero, que la atención médica se dé conforme dice una normativa técnica. Se dio, después, realizar... Así que no le manden planillas falsas. Eso, de realizar una auditoría. Ya, pidieron una radiografía, una tomografía, se hizo. Que hacen varias fases, ¿verdad? Cuando pasa la fase 1 significa que la auditoría está bien. Pero hay muchas auditorías que tenemos valores que no pensamos que deben ser subsanados. ¿Quiénes hacen las auditorías, señor ministro? Nuestros médicos auditores. Ya, usted no delega ni terceriza no. eso. Es ¿Cuánto nuestros tiempo médicos. demora entre que llega la factura y comprobar si en efecto están cobrando por algo que se hizo el valor máximo que se puede? Sí, la normativa técnica me dice a mí que tengo 45 días para presentar la auditoría, por ejemplo, hablando de las dializadoras. ¿Ya? 45 días. Generalmente allí no hay observaciones en esas auditorías porque dan un servicio y tiene un valor la diálisis por paciente. Correcto. Entonces ahí no me demoro mucho. En lo que sí me demoro mucho es en las auditorías, por ejemplo, que me hacen los pacientes que van por un servicio y durante el ejercicio de esa actividad, por haber visto una enfermedad, se encuentran con otro que deben resolverlo y entonces vienen allí las fases. ¿Cuál es la pertinencia de haber otorgado un servicio? Ya, entonces, por ahora no es que no hay fondos, porque los hay dentro de su presupuesto. Acordémonos que la cédula presupuestaria se aprobó en marzo. Sí. En abril, ¿verdad? Se hizo la ejecución y ahorita nos están llegando los fondos. Así es. ¿Qué porcentaje de retraso o meses de retraso diría usted que tiene en promedio con los prestadores de salud? Es que los retrasos no son en la época del gobierno del presidente Noboa. Son los que vienen Son arrastrando. los que vienen arrastrando. Acordémonos que venimos ¿Que son de con un cuánto déficit. tiempo más o menos? Tenemos retrasos del 2023, ¿sí? ¿Del año pasado? Sí, hay retraso del 20, permítame aterrizar en esto. Hay retraso del 2023, pero hay auditorías que se han hecho desde el 2020, 2021, 2022, que han pasado una fase y no pasaron la siguiente y se dejaron de hacer. Pero ahora se volvieron a realizar y entonces tenemos esos pagos retrasados. ¿Por qué? Por el trámite. ¿Cómo se puede destrabar esa vaina?
fácil, o sea, con tiempo y con muchas personas que tengan ¿Tiene la misma usted que visión. asignar más personal a ese trabajo? Sí, mire, justamente ¿Y lo va a asignar? la semana anterior tuvimos una reunión con el señor presidente, los miembros de la Junta de Beneficencia, donde se establecieron cuáles han sido las auditorías que hemos hecho, y nosotros, si bien es cierto, íbamos a una velocidad que es acorde con los tiempos, pero posteriormente hubo un déficit de personal. ¿Por qué? Porque habían personas que ya se les acababan los contratos, ¿sí? Entonces hemos tenido que volver a recontratar, y ese es un proceso que verdaderamente es insidioso, pero que nos debilita en las auditorías. Ok, mire, en el IES yo averigüé cuánto de los servicios de atención de salud está en prestadores. Nada menos que 45% de la atención de salud va a prestadores. ¿Cuánto del Ministerio de Salud lo dan a través de prestadores de salud? Lo que pasa es que son diferentes tipos de servicios. Pero yo calcularía más o menos que es un 20%, no más. Es menor. Sí, es mucho menor. Ok. Ya, y lo otro, aclarado eso, ¿cuáles son sus prioridades ahora? Ahorita en mi prioridad, por ejemplo, es seguir manteniendo el abastecimiento de medicamentos, seguir manteniendo los dispositivos, y quiero trabajar también en infraestructura hospitalaria, porque hay muchos ¿Qué es hospitales... seguir manteniendo los dispositivos? Dispositivos médicos, o sea, uno viene el medicamento, ¿verdad? Pero también hay los equipos, ¿insumos? Los insumos, okay. Exactamente. Y usted habla de infraestructura, ¿usted cree que en 6 meses puede hacer algo? O sea, una de lo que ha anunciado el señor presidente, y yo le creo, es que vamos a trabajar a partir del mes de julio infraestructura hospitalaria. ¿En qué sentido? En el sentido, acordémonos que los hospitales fueron diseñados para un determinado número poblacional. Hay muchos hospitales que tienen 40, 50 años, que en su momento la población allí era 13 millones quizás, pero ahora tenemos una población de 18 millones, de los cuales 14 millones pertenecen al Ministerio de Salud Pública. ¿Va a ampliar alguno en específico? Claro, tenemos ¿Dígame un caso? El caso, por ejemplo, y de eso ya podemos verlo, está visibilizado. El Hospital de Durán, por ejemplo, la semana pasada ya empezamos a hacer diálisis, hemodiálisis como tal, con equipos nuevos. Tenemos áreas en el mismo hospital, áreas de terapia intensiva, Durán, con equipos nuevos. ¿Alguna otra parte de Durán? Eugenio Espejo, tenemos la unidad oncológica que ya la tenemos diseñada justamente para empezar los estudios para ver si ya cristalizamos ese nuevo hospital con una unidad oncológica para 400 personas. ¿Que la cumpliría en este semestre? No, eso no podemos decir que la vamos a cubrir en este semestre. La inicia el montaje, pero ¿dará servicio ya inicialmente en este semestre? Ya el servicio ya está. Lo que vamos es a aumentar el número... La capacidad de la unidad oncológica, el número de pacientes que vamos a hacer atendidos. Ya no va a comenzar de un hospital nuevo. No, tenemos en proyecto varios hospitales nuevos. Pero no en este periodo. En este periodo sí, tenemos el hospital de Zaruma, por ejemplo. ¿Lo va a comenzar? No, ya está iniciado, y de hecho ya estamos terminando la obra, porque pensamos que en agosto ya lo podemos inaugurar en ese hospital. ¿Con equipamiento? Con equipamiento. ¿Tiene plata para eso? Es que ya está, eso es un trabajo que se ha venido realizando ya durante los meses, y nos falta ejecutar ciertas cosas nomás, pero ya el prestador, la persona que nos va a dar el equipamiento, eso ya está adjudicado. ¿Valor de eso, más o menos, presupuesto por el El presupuesto no lo tengo claro, pero creo que son como $4 millones. Ok, es un hospital pequeño, entonces me parece posible. Hecho. Ahí tienen ustedes el marco general. Entremos en especificidades, María Clara. Cuando nuestro director Carlos Vera le preguntó en su programa Del Día a la Noche de Radio Centro a nuestro invitado de hoy, el ministro de Salud, el doctor Franklin Encalada, sobre cifras de médicos contra cuya seguridad se ha atentado especialmente en el sector rural, su afirmación fue de 700. Yo he tenido, por ejemplo, en este año, desde la corte de diciembre que ingresaron hasta este mes de mayo, he tenido 100 solicitudes para cambio. Pero de las 100 solicitudes para cambio, solo 10 han manifestado ser víctimas de extorsión. Pero lo que yo tengo como evidencia, he cambiado los médicos, justamente son lo que le cuento. Había una organización criminal que pedía plata para poder sacar inclusive los cadáveres, así como para poder dejar a la gente que reciba atención. El Hospital Monte Sinaí es un hospital que se encuentra en un lugar geográfico donde hay 4 bandas que se disputan el territorio. Hemos hecho un corredor en el cual nuestros médicos, desde que cogen la carretera principal, los kilómetros que es para llegar al hospital, están protegidos con militares. ¿No han habido desde entonces nuevos casos? O sea, puede haber algún caso aislado, no me he enterado.
A ver, lo importante ahí fue usted que dijo que solo habían 10 denuncias, pero reconoce que esos no son los únicos casos. O sea, estamos aterrizando en lo físico que tengo, en lo tangible. Y lo tangible que yo tengo son 10 casos de profesionales de salud rural que presentaron una evidencia en fiscalía con respectiva denuncia en la cual dicen que han sido extorsionados. Eso es la evidencia que tengo. Ok, cuando yo estuve en la radio, usted estuvo en la radio el lunes pasado, yo refuté eso, pero después de eso el miércoles vinieron aquí un par de médicos. Yo voy a preferir que uno de ellos sea el que refute lo que usted dice. Doctor Aguirre, demos paso a eso. Estamos exigiendo al gobierno nacional el tema de las garantías necesarias para poder trabajar y laborar en el sector rural. ¿Cuántas personas tienen más que morir para que nosotros seamos tomados en cuenta de una manera seria? Sin embargo, yo cargo aquí el tema en cuestionamiento de las denuncias de exactamente 51 personas en donde tienen el respaldo de la firma digital, ¿sí?, de solamente el distrito, que fue enviado al mismo distrito con fecha el empalme del 17 de mayo del 2024. Ok, entonces según él, no son 10, sino por lo menos 51. Ese dato corresponde al empalme, creo que dijo María Clara, ¿sí? José Luis Aguirre es presidente de la Federación Nacional de Médicos Rurales. Respóndele. Miren, lo que él le acaba de presentar, no sé si usted revisó, si era una denuncia en fiscalía. No. No eran. ¿Qué eran? ¿De qué estamos hablando? Nos estamos hablando de las denuncias que yo tengo en fiscalía. Él lo que presentó fue, y que también tengo la información que me le hicieron llegar, es solicitudes de no realizar itinerancia en los respectivos lugares, o sea, en los lugares donde ellos tienen que ir a caminar, a ver quizás los pacientes o otros subcentros. Esa es la solicitud que él le presenta del empalme, no es una denuncia. Ok, aclarado eso. Recordará usted que en la radio le dije, oiga, ¿usted quiere que maten a todos los médicos para que vayan a denunciar eso en fiscalía? Los criminales se enteran y dicen, te fuiste a quejar, ¡pac! A ver, también permítame aterrizar en eso, porque debemos informar a la ciudadanía y a nuestros médicos, porque para mí sí es muy importante. Yo fui representante de ellos lo saben. Claro, usted fue dirigente gremial antes. Lo sé lo que es sufrir la ruralidad. Y les cuento, bueno, yo no la sufrí. Yo sí también tengo que decir la verdad. Yo la disfruté la rural. Correcto, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo fui categoría 1 para la medicina. Yo elegí dónde ir. ¿Sí? Eso me facultó gracias a la calificación que uno tiene de acuerdo a un periodo estudiantil. Pero no es menos cierto que yo pude haberla disfrutado, pero otros quizás no. Pero vamos a aterrizar en la idea central, que es cómo protejo a los médicos rurales. Y eso sí es una atribución mía. Ok, enseguida vamos a desarrollar más de eso. María Clara. Cuando volvamos tendremos más elementos para hablar sobre la seguridad rural en el siguiente bloque. Salud es de los mayores presupuestos en los ministerios del Estado y los que mejor se pueden utilizar si se optimiza su uso, acorde a las prioridades nuevas que impone la crisis de seguridad reinante en el país. Estamos hablando de urgencias y prioridades en salud con el titular de ese portafolio, doctor Franklin Encalada. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen de noticias a su portal principal y primera plana. Adicionalmente, gracias a Macro Digital no solo salimos en Estados Unidos, sino que también la podemos ver en todo el territorio ecuatoriano a través de sus cable operadores, Supercable Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD en la provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Once Play en canal 18, todo Ecuador y las Islas Galápagos. Vallevisión Play en la ciudad de Quito y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos también. Carlos. Bueno, en Nina Radio me falta recordarles que es en el Oriente, 104.7 FM, Puyo, el reprise es al día siguiente, 13 horas. Ok, retornemos al tema del primer bloque porque hay que agotarlo en algo más, María Clara.
El presidente de la Federación Médica Nacional, el doctor Wilson Tenorio, dijo aquí en nuestro programa la semana pasada que estaban dispuestos a llegar a medidas de hecho. Ustedes han anunciado que van a hacer movilizaciones nacionales y actos públicos de protesta para que les pongan atención. ¿Los van a hacer? Y si es así, ¿de qué han servido algunas reuniones con viceministros o subsecretarios? Vamos nosotros a respetar la hoja de ruta con los 10 planteamientos que están escritos, están firmados. Vamos a hacer honor a la palabra, de extender la mano, señor ministro de Salud, de sentarnos a dialogar, a esperar resultados. Ya de diagnósticos, ciudadano ministro, ya estamos cansados. Queremos soluciones porque nuestros pacientes no pueden seguir esperando. Respóndale. La verdad es que quería aterrizar en la bloque anterior, hablamos sobre los médicos rurales. Respóndale. Él dice que van a ir a medidas de hecho si no satisfacen 10 puntos de los pedidos. Lo que sucede es que, miren, uno cuando entra en estos cargos, ¿sí? Primero yo los invité, vengan para que trabajen. ¿Por qué? Trabajemos porque la salud no tiene banderas. ¿Los invitó cuándo? Los invité al inicio de mi gestión. ¿A qué? A hacer una contribución de salud. ¿Cómo respondieron a su invitación? ¿Cómo respondieron? Uno de los presidentes me dijo, quiero que nos devuelva los concursos de posgrado. Quiero que trabaje la ley de carrera sanitaria. Lo otro fue, queremos ayudarlos a dirigir los hospitales. ¿Sí? Entonces, dentro de esas observaciones que hizo la Federación Médica y los colegios de médicos que estuvieron presentes, tuvieron cerca de 20 presidentes de colegios de médicos. Entonces, la ley de carrera sanitaria la trabajamos. ¿Y qué hemos hecho en la ley de carrera sanitaria? Eso de queremos que nos ayude, queremos ayudar a los ministerios de los hospitales, ¿usted lo ve mal? No. ¿No le estaban diciendo entreguen a los hospitales? No. ¿O vamos a dejar de joder sin mirar los hospitales? En ningún momento me han dicho eso y tampoco lo he pensado. Entonces, ¿por qué lo tomó mal? Yo no lo he tomado mal. ¿Cuál es la bronca con este gremio? Usted se lleva bien con otro gremio. Sí. ¿Con qué gremio? Con otros gremios médicos. Yo me llevo bien con todos los gremios. Hay varias veces en que se ha reunido con otros representantes. Y ellos dicen que usted les quita interlocución a ellos que no los reconoce. A ver, no es que no los reconozco. Primero, yo los invitaría al presidente de Federación Médica a que haga ya las elecciones, porque ya no le compete estar allí. Porque está prorrogado, ya deberían haber elecciones tanto de los colegios de médicos como de Federación Médica, y ya debería venir el nuevo representante. Es lo mismo que está ocurriendo con ellos. Avancemos el problema de fondo. Usted no le reconoce legitimidad, es otra cosa. Son legítimos. Lo que sucede es que están excedidos de periodos. Están excedidos de periodos. ¿Y cuál es la? Entonces son ilegales, ¿qué es peor? El argumento es como ustedes no están al día con los colegios de médicos con Federación, no podemos convocar elecciones. O sea, ese me parece a mí que es un absurdo. Bueno, gracias por contar el trasfondo de esto, porque no lo entendía. Claro, pero hay que decirlo, y hay que ser... Para eso lo invité. Es la idea. El programa de radio era más corto. Pero un ratito. Sigamos con el tema de fondo aquí, que no se agota con ello. A eso vamos. Si a eso un ratito. Dele suave. Usted quiere conducir por lado, espérese un ratito. María Clara. Otro dirigente del gremio de médicos, en cambio, el doctor Luigi Cedeño, denuncia la desproporción con que se le paga a un médico rural en comparación con otros que tienen los mismos conocimientos y reciben mucho más dinero. Esto lo recoge un reportaje de Ecoavisa. De medicina rural que data de 1978 en Ecuador no se ha ajustado a las condiciones actuales. ¿Cómo puede ser posible que un médico rural, haciendo las mismas labores que un médico general de primer nivel, cómo puede ser posible que con la misma formación académica termine recibiendo $873, mientras que un médico con los mismos conocimientos y con el mismo trabajo en el primer nivel percibe un sueldo de $1.676? Además, el gremio solicitó al ministro de Salud, Franklin Encalada, la creación de un organismo técnico que canalice mejor estas denuncias y más resguardo. También plantea que el año de medicina rural deje de ser obligatorio y quienes acepten cumplirlo sean compensados con mayor acceso a posgrados médicos y a concursos de méritos y oposición en la red de salud pública. Quería que mencione o comente los 3 pedidos. 1, equiparamiento salarial por las razones que escuchó. 2, que sea una unidad técnica quien monitoree o audite esto.
Y tercero, no considerar obligatoria la rural y para quienes la hagan algún tipo de incentivo o premio. O sea, primero hay que aclarar algunos puntos. El sueldo del médico rural, acordémonos que si yo ya soy un médico, me voy a poner en el plano de no rural, que ya cumplí mi año obligatorio, porque acordémonos que cuando yo inicio el primer año de medicina, ya sé que me toca la rural. O sea, nosotros en el chip lo cargamos claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que viene y yo cuando ya voy estableciendo los estudios, pero el otro médico, él ya pasó la medicatura rural. Él ya tiene otro nivel que sí puede ejercer la medicina en el país, porque acordémonos que la medicatura rural es la antelación para poder ejercer la medicina. Conclusión, tener los mismos conocimientos, como decía ese médico, no necesariamente equivale al mismo sueldo, porque jerarquía profesional no es igual. Es como los policías. Ok, vamos al segundo. ¿Cuál es la unidad técnica que supervigila todo esto relacionado con medicina rural? La medicatura rural tiene una subsecretaría. Dentro de la subsecretaría están los organismos que tienen que ver porque cada médico donde le corresponde geográficamente su medicatura rural en base a un sorteo que existe. Y eso ha sido históricamente, ¿Funciona bien? Funciona bien. Usted cuenta que por sus méritos como estudiantes se dio el lujo de escoger dónde quería ir. La primera categoría, así es. Ok, ahora hay una serie de disfunciones terribles. Por ejemplo, no consideran la situación familiar. Hay un médico que está con su esposa encinta en Los Ríos y la mandan a Sucumbíos. No, eso no existe. ¿No pasa? No pasa. Ok, ¿cómo se asegura de que no pase? ¿Por qué no? Porque él tiene un impedimento que es que su esposa está embarazada y por lo tanto no lo podemos enviar a él a otro lugar, tiene que estar cerca de su familia. Lo otro. Está dentro de las ¿Es especificaciones. posible no hacer obligatoria la medicina no es posible. rural? No. Imagínese usted. ¿Por qué 1970 centros de salud tengo yo a mi cargo, de los cuales 1535 están completamente funcionando gracias a los profesionales de salud rural, que pueden ser médicos, odontólogos, enfermeras o obstetrices. Ya. Imagínense, es el 78% de nuestros centros. Ese territorio, ese pueblito, esa comunidad cuenta con este médico. Ellos saben que cada año les viene un médico diferente. Imagínese usted el costo en salud no enviar a los médicos al territorio. Si no es posible, entonces volvamos al problema original. María Clara. Ahora veremos que este caso del médico José Aguirre Giler fue precisamente el que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad de quienes hacen medicina rural, como lo describe el siguiente reportaje de Bessie Granja de Ecuavisa. El asesinato contra el doctor José Steven Aguirre Giler expone la inseguridad en la que laboran los médicos rurales en el país. El joven de 25 años, quien en septiembre pasado arrancó sus 12 meses de medicina rural, fue atacado por delincuentes quienes le cerraron el paso y le dispararon para secuestrarlo. Un testigo que viajaba con él asegura que incluso los atacantes tenían la intención de llevárselo herido. Era la segunda vez que lo intentaban secuestrar. La primera ocurrió en 2023, una situación que conocían las autoridades de salud, quienes por 45 días autorizaron su cambio a otra unidad médica. Sin embargo, lo retornaron al mismo lugar. Hace una semana la víctima advirtió que temía por su vida, pero le recomendaron que mejor ponga una denuncia. Según la Asociación Nacional de Médicos Rurales a escala nacional, en 10 meses se reportaron formalmente 20 alertas de amenazas por intentos de secuestro y extorsión contra profesionales de la salud. Usted dijo que tenía un plan para contrarrestar esto. ¿Cuál es? Claro, mire, el día viernes anterior en la ciudad de Guaranda convocamos, estábamos haciendo territorio justamente. 31 de mayo. Sí, estábamos, allí convocamos dentro de las actividades a los representantes de los médicos rurales, al que asistieron el nacional y el que es actualmente, creo, nos decía el representante actual. Y resulta que dentro de estas cosas, ¿qué es lo que dijimos? Llegamos a acuerdos porque es preocupante la salud de nuestro médico rural como no solamente del médico, ¿Llegaron del a acuerdos personal. para qué? No llegamos a acuerdos. Lo que tenemos es que darles una respuesta a una demanda que está insatisfecha momentáneamente. Primero, de inseguridad, lo tienen claro. Seguridad, por supuesto. No quieren un policía con cada médico rural. ¿Qué quieren? ¿Cuál es la opción? Ellos quieren seguridad.
Y la seguridad no solamente demanda que haya un policía con ellos, sino un corredor de seguridad que no sea solo para el médico, que sea para el profesional de salud rural, para que pueda ingresar a la comunidad. Y dentro de esto salió de ellos mismos una propuesta de que la comunidad también evidencie que es un médico. ¿Quiénes estarían en el corredor de seguridad dando protección? Policías. Lo estamos trabajando, justamente eso es lo que habíamos conversado la semana anterior. Estamos articulando ¿Fuerzas un convenio. Armadas también? Pues en el corredor dentro de la institución de salud, la policía, y dentro del corredor del camino, los militares. Ya, ¿eso es posible cuando hay presión para que militares y policías estén en zonas más calientes? Es justamente eso. Nosotros tenemos identificadas ya las zonas calientes que las sabemos todos. Pero ¿es ahí donde van a haber estos corredores? Por supuesto, es allí donde van a haber estos corredores. Primero, aterricemos en la denuncia, porque usted me dice, sí, pero cuando denuncian lo matan. No. La idea es que ponga la denuncia y en ese momento se activan 7 días para que el profesional salga. Y sale, y esto conózcanlo para que lo conozcan nuestros médicos, ellos salen indiferentemente de que vayan y avisen al centro de salud. ¿Ya cómo trataron el caso de Steven Aguirre? Sí. ¿Que lo regresaron al mismo sitio? Lo regresaron al mismo sitio, pero lo que sucede es que viene el distrital, como estaba a la disposición, que frente a la denuncia él tiene que salir. Ellos nunca hicieron la denuncia y quizás allí fue... Quizás nosotros no teníamos la evidencia de la denuncia y nosotros dijimos regrese. Y quizá si hubiese puesto la denuncia, él no iba a regresar porque esa es una condición. Una cosa más, doctor. ¿Qué posibilidades como opción de seguridad hay de que la atención de salud en las zonas complicadas se concentre en uno de estos 1.535 centros que usted tiene? Es decir, que los pacientes vayan ahí en vez del médico a las casas de los pacientes y ahí sea donde esté el soporte de seguridad, 1 o 2 policías, un militar. ¿Es viable o no? Es viable siempre y cuando hagamos una georreferencia en la cual no exista tantos kilómetros de distancia. Ajá. Porque ¿qué es la sin exponer tanto a los pacientes. Vamos a exponer a los pacientes. Okay. Entonces vamos a llegar a un momento en el cual van a empezar a decirme, déme ambulancia para trasladarlo. Okay. Entonces también vamos a tener una debilidad en ese sentido. Pero lo que sí hemos hecho, por ejemplo, cuando ya un médico tiene una denuncia de extorsión, pone la denuncia, no necesita ir al pueblo a poner la denuncia, la pone en el lugar donde él quiera. Pero no en la fiscalía necesariamente, puede ser en el distrital. Que ponga la denuncia donde él quiera, lo que yo quiero. ¿En una autoridad de salud puede poner la denuncia? Puede ponerla. Ok. La idea es que yo tenga una evidencia. Sepa y le ayuden, ¿no? Una evidencia. No que metan preso al fulano. No. Lo que nosotros queremos es precautelar la integridad física de nuestro médico. Ok, lleguemos hasta ahí. Aterricemos en eso. Lleguemos hasta ahí. Esto me lo dejó la ministra de Trabajo, para que estén lo sólido ahí. Miren ustedes las implicaciones que tienen los niveles de inseguridad en el país, hasta dónde llegan a repercutir. Y por eso lo importante que es reducirlos. Buena la medida hoy día de mandar comandancia del bloque de seguridad a Manta y la de la policía también, pero eso no puede ser nada más para el alivio temporal que se producirá. No hay mal que por bien no venga, dicen en mi tierra. Lo que acaba de suceder con el asesinato en el circo ayer de un asambleísta alterno de RC5 y su esposa, desgraciadamente, es el detonador para que en Manabí haya una intervención social global, similar a la Esmeraldas, en donde las cosas han mejorado, no he dicho que se han resuelto. Tanto que Esmeraldas no está convocado o identificado como provincia para estado de excepción en el último llamado de eso. ¿Ya? El tema es muy complejo. Yo no estoy reclamando soluciones a la delincuencia, es un proceso. Este fin de semana que tanto alabábamos a El Salvador, hay que estudiar lo que hizo Bukele. No fue coger 40,000 presos y meterlos en una cárcel solamente. Tuvo que ver desde lograr mayoría legislativa, cambiar la mayoría de jueces, instalar centros de atención social que se llaman cubos, ya van 14. Y aún así reconoce que por concentrarse en eso, el resto del país lo descuidó. La pobreza creció en El Salvador, pero los homicidios bajaron en 97%. Él dijo el fin de semana, hemos extirpado el cáncer, pero esta sociedad sigue enferma. Cierto, con enfermedades menos mortales que ahora tendrá que atacar. Disculpen la digresión, pero cuando quieran hablar del fenómeno Bukele, no solo se fijen en lo autoritario y duro de lo represivo, sino en lo integral del concepto y hasta hoy, lo exitoso que es. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más criterios de nuestro invitado central de esta noche, el ministro de Salud, Franklin Encalada.
Salud es de los mayores presupuestos de los ministerios del Estado y de los que mejor se pueden utilizar si se optimiza su uso acorde a las prioridades nuevas que impone la crisis de seguridad reinante en el país. El ministro de Economía va a estar aquí el jueves, les digo, porque hace 2 semanas de la entrevista se ha postergado. El Contralor tenía una urgencia de otra índole, por lo cual no nos acompañará mañana, les contaremos oportunamente el tema. Boris Abad se llama, el chico del metro, que fue director de movilidad del municipio, viene el miércoles. Es un especialista en transporte público para ver cómo diablos se evita que el metro de Quito colapse. Es una obra nacional. Ha sido la obra más cara en la historia del Ecuador hasta ahora, sí. Sirve a todos los ecuatorianos que viven en la capital, no solo a los quiteños. La pagamos en todo el Ecuador. La contrataron sin mantenimiento, sin aire acondicionado, más 101.000 irregularidades. Es vital rescatarla para que la cuestión no resulte peor, pero de paso eso lo va a tratar María Clara Triviño el miércoles. Ahora, retomemos lo nuestro, María Clara. Estamos en los estudios de 24/7 y eso significa que nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Vamos a continuar con nuestro programa y veremos que cuando estuvo en el programa del día a la noche por Radio Centro la semana pasada, esto le planteó Carlos Vera al doctor Franklin Encalada, ministro de Salud. El nivel de afectación del dengue no es el que se dice aquí. Citó cifras de cada 100.000 habitantes y aproximadamente estaban en 144 personas. ¿Eso es un subregistro o no? Y esto no es una situación que lo viene planteando la Federación por cuestiones de alarmar a la ciudadanía. Hay 14.000 casos de dengue detectados en un solo laboratorio privado. Por eso decíamos que el sinceramiento de cifras es necesario, que se actualice la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y obviamente hay medidas conexas que tienen que adoptarse, hay que sentarnos en una mesa. Nosotros tenemos un comité de expertos, comité que está conformado por ex decanos, expresidentes de sociedades científicas, gente epidemiólogo que han ¿Cómo es posible que no haya ese diálogo? No entiendo. Tiene bronca con ustedes el ministro, evidentemente. Nosotros por tercera vez nos hemos dirigido al señor presidente de la República y en esta ocasión a través de la Subsecretaría General de Despacho ya dispone reunión con la ministra del Interior, con el ministro de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno y con el propio doctor Encalada. Disculpen la confusión, es mi responsabilidad. Yo le dije a María Clara que con quien había hablado de eso en la radio era con el ministro de Salud. No, fue con el doctor Wilson Triviño, Tenorio, que acaban de escuchar. Sí, pero esa parte no la vamos a sacar de lo que hablé con él si no lo hacemos ahora. Al fin, ese dato de 14.000 casos de dengue registrados en un laboratorio de Guayaquil el mes pasado por exámenes, sí es preocupante, y cuando les dije los puedo identificar, dijeron no, que tenían miedo de retaliaciones. El dato de ustedes es que en el 2023, en el primer mes de ese año hubo 477 casos y ahora la cifra es 1.137. ¿Corresponde? Sí, así es. ¿Por qué el incremento? Triplicado. Bueno, pero aterricemos en lo que dice. Todo quiere aterrizar usted. Sí, lo que sucede es que el helicóptero la próxima vez. Es que yo quiero, me gusta que no queden estas cosas flotando, porque después se sacan de contexto muchas para eso cosas. lo hemos invitado. Entonces, mire, ten en cuenta nomás que el programa no tiene tiempo de hacer contexto en todas las respuestas. Es que es importante visibilizar. Eso es para una conferencia, no para una entrevista. Compáctemelo, ¿ya? Se lo voy a compactar. Nosotros tenemos 31.221 casos registrados y los laboratorios que tienen casos registrados, tienen que obligatoriamente reportarlos a los casos para nosotros seguir haciendo nuestra Hasta data. ahora en lo que va del año tienen 31.221 casos reportados. Gracias por el dato. Entonces, pero permítame continuar. Dele. Cuando nosotros tenemos estos casos, y le estaba hablando yo en la semana anterior, de cómo ha venido, esto es una enfermedad global. No, esto no es que lo tiene al Ecuador de cabeza, lo tiene a Brasil, el mosquito se ha vuelto más resistente. A Perú, lo tiene a Colombia, a Bolivia, con unos sistemas sanitarios que los tiene verdaderamente desbordados con este tema. Solamente Brasil tiene 1.940 casos por cada 100.000 habitantes.
Ecuador tiene actualmente 145. 145 por cada 100.000 habitantes. Es decir, ¿eso es tolerable? No, no es tolerable, pero es para observar la magnitud de la enfermedad. ¿Y cuál es lo nuevo en su estrategia de combatirlo? Me habló de que van a entregar 300.000 toldos. Sí, 542.000 en realidad, porque ya tenemos un proceso de 242.000 más en proceso de entrega. En proceso de entrega. ¿Y con qué los...? Ya están impregnados con un insecticida. Con un insecticida. ¿Qué insecticida es ese? Sí. Si no lo recuerdo mal, es el malatión que tenemos nosotros. Ahí también me llamaron a decir que eso ya no funciona, que es resistente. Eso que tiene que ser otro, cuyo nombre técnico no me acuerdo. ¿Cómo se llama el otro? Piriproxifeno. Esa vaina, repítalo despacito. Piriproxifeno. Esa, ok. Es un nuevo insecticida que está justamente para la resistencia, porque el mosquito también ha mutado. Pero cuando terminen de entregar los toldos ya se acabará la época invernal. Lo que sucede es que justamente hacia allá vamos. Nosotros iniciamos con una etapa invernal en la cual los casos fueron así. Teníamos 3.000 casos, 4.000 casos. Actualmente estamos por los 1.100 casos. Porque se ha bajado la incidencia. Ha bajado la incidencia, pero aún se mantienen los casos. Ya, dejemos eso, señor ministro. Tenemos un tema más. Espérese un ratito. Suficiente. Sé lo suficiente. Sí. Para usted no, para mí sí. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte estaremos analizando nuevamente el tema de seguridad y las urgencias y prioridades en salud. Carlos. Salud es de los mayores presupuestos de los ministerios del Estado y de los que mejor pueden utilizar si se optimiza su uso acorde a las prioridades nuevas que impone la crisis de seguridad reinante en el Ecuador. Hay un tema adicional que queremos tratar antes de concluir con el ministro de Salud. Y me estaba recordando en el intermedio comercial que el formato del programa no le permite desarrollar ciertas aplicaciones didácticas. Cierto. Hoy para mí lo urgente era evacuar los temas críticos. En una próxima comparecencia, para la cual nada más tiene que fijar agenda, hacemos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ningún problema. Sobre todo con esa frontalidad y agilidad, ningún problema. María Clara. Con imágenes de Ecuavisa veremos que si la deficiencia y escasa atención de algunos hospitales del Ministerio de Salud no fuera suficiente, la policía ya actuó respecto a la relación entre algunos secuestros y extorsión y la atención de ciertos médicos y enfermeras. Se trata de dos funcionarias del Ministerio de Salud. Una es una doctora de 31 años que labora en el distrito Pascuales 2 y la otra una licenciada en enfermería de 37 años que cumple funciones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ambas junto con dos hombres son investigados por la Fiscalía de Guayas por el delito de secuestro extorsivo. Los 4 implicados actualmente cumplen prisión preventiva, pues serían los responsables de retener a 2 personas. El pasado 20 de mayo, sus familiares afirmaron a la policía que en uno de los casos, los captores solicitaron $20.000 para su liberación. El operativo lo realizó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Entre las evidencias constan los chats donde exigían que se cancele los valores, dinero en efectivo y comprobantes de depósito. Un informe policial detalla además que una de las cuentas de ahorro donde se receptaba el dinero estaría vinculada a otros casos similares. Las víctimas fueron liberadas el 23 de mayo en la ciudad de Milagro, en Guayas. Ahora la Fiscalía busca qué otros posibles nexos hay entre los detenidos y organizaciones criminales que operan en el país. Señor ministro, esto no es sistémico en el sistema de salud del ministerio, pero es una señal. ¿Ya? No creo que tampoco sea el único caso, tampoco el último, es uno detectado. ¿Qué va a hacer para que esto no se multiplique? Miren, acuérdense que la cartera se llama Ministerio de Salud. Lo mío es la salud. La integridad de las personas es seguridad. Pero se están valiendo de la atención de salud para corrupción. Claro, ¿qué es lo que me compete a mí? Cuando nosotros identificamos, ya sea por la prensa, por una denuncia ciudadana, tengo algunos casos que lo puedo ir citando, que hemos llegado a la conclusión de que ahí está la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me corresponde? Primero, observar cuáles son los funcionarios y desvincularlos, procesarlos si está en mi competencia, pero le corresponde es a la autoridad, en este caso a la Fiscalía. Siempre cuando usted tome la iniciativa. Es que la iniciativa, esto es un delito.
Pero va a ir con la denuncia de la Fiscalía. Por supuesto que tengo que denunciarlo a través de los canales oficiales, que es para ello. Y ahí se juega la vida y entiendo por qué, la seguridad que tiene. Ahí entiendo, ok. Sí. María Clara. Ya. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Salud es de los mayores presupuestos en los ministerios del Estado y de los que mejor se pueden utilizar si se optimiza su uso acorde a las prioridades nuevas que impone la crisis de seguridad reinante en el Ecuador. Realmente es por ustedes. El ministro me recordaba lo que dejó de hacer para estar en el estudio hoy. Recuerden que transmitimos desde Guayaquil y lo reconozco. Les digo, realmente es por ustedes, no por mí. Yo soy el interlocutor o el intermediario. María Clara. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el ministro de Salud, recordándole que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, señor ministro. ¿Está usted dispuesto a conciliar cifras de cuántos son los médicos extorsionados entre lo que dice la Federación de Médicos Nacional y la que a usted le han reportado, sí o no? Claro, con la evidencia, por supuesto. Le recordamos que tiene que ser en términos de sí o no la respuesta. Segunda pregunta, doctor. Ministro, ¿cree que es necesario replantearse una nueva modalidad de medicina rural, dadas las circunstancias actuales de nuestro país, sí o no? Por seguridad, sí. La tercera pregunta. ¿Es recomendable para los niños, mejor, sobre todo si son de nivel socioeconómico medio, alto para arriba, impulsar elementos que eleven sus defensas en lugar de obligarlos a vacunarse, sí o no? Sí. La cuarta pregunta, ¿quiere usted terminar el periodo completo como ministro de Salud, sí o no? Es una disposición del presidente de la República. La quinta y última, ¿aspira a ejecutar el segundo semestre del año el 90% de su presupuesto asignado, sí o no? Esa es una aspiración nuestra, así es. Muchísimas gracias, Carlos. Doctor Franklin Encalada, mil gracias. Que hemos quedado en reencontrarnos otra vez, por lo menos en un mes, en donde los temas coyunturales pasarán a un segundo plano y espero que los estructurales a primero, sin descuidar las circunstancias del momento. Mi opinión la han oído suficientemente a lo largo del programa. El tiempo se nos vino encima, pero hemos abordado lo principal, aunque ciertamente no ha agotado todo. Sin seguridad no hay vida, pero sin salud tampoco. Las dos cosas es vital tener presentes para apoyar y reclamar las dos cosas al mismo tiempo, que se genere aquello. El del resto, ¿se encargan otros o nos encargamos nosotros? María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, estaremos aquí tratando temas trascendentales para nuestro país. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.